bienvenidos a una nueva conferencia online de MuéveTP. Hace 2 años, muy pocos imaginaron que las clases online en los colegios se convertirían en realidad tan rápido. Si a eso le sumamos la falta de conectividad y de computadores en algunas zonas de Chile, más las brechas digitales propiamente ya existentes, el desafío para la comunidad docente sin duda que es mayor. Lo que sí sabemos es que este año la interacción pedagógica será fundamental y será de forma semipresencial, un modelo híbrido entre lo online y lo presencial, probablemente dependiendo de la situación sanitaria. Por eso hoy nos acompaña en esta charla la Fundación Nativo Digital a través de Carolina Riquelme y Pablo Cristini, quienes son especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y nos entregarán algunas recomendaciones para las clases efectivas en un sistema semipresencial, como también un poco de contexto para que la interacción pedagógica sea mucho mejor. Aprovechamos de comentarles también que esta videoconferencia quedará grabada y la podrán revisar los días siguientes en las redes sociales de MuéveTP. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y Twitter a través de @MuéveTP. Hola Carolina, hola Pablo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos este día. Hola, hola. Caro, si quieres saludar. Hola a todos y todas, bienvenidos. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como decía Carlos, nosotros venimos trabajando desde el año 2015 en un proceso de transformación digital para la educación. Trabajamos principalmente en la educación pública y en los últimos años también hemos estado especializándonos también en apoyar a las comunidades de los liceos y colegios técnicos profesionales. En esta jornada lo que queremos hacer es ayudarlos a comprender un poco el contexto, cuál es el tipo de interacciones que están ocurriendo hoy en el espacio digital, qué se vio modificado con la pandemia y Carolina les va a dar una serie de apoyos que les podrían servir a ustedes en lo pedagógico para poder redefinir este proceso que vamos a tener de enseñanza-aprendizaje durante este año híbrido, que ya vemos que va a tener ciertos comportamientos parecidos a los del año anterior, pero quizás, si todo sale bien y seguimos en buen pie, probablemente haya una vuelta a la presencialidad para el segundo semestre. Y una de las cosas que para nosotros es muy importante es que el proceso de transformación digital que ya aceleró la pandemia, esperamos que continúe en el periodo post-pandemia, de tal manera de que este proceso también sea partícipe de cuando volvamos a la presencialidad, o sea, poder seguir apoyándonos en herramientas tecnológicas que permitan el trabajo con nuestros estudiantes de una forma más efectiva y que tenga resultados también en lo pedagógico y en lo curricular. Entonces, antes de partir, como decían que queríamos hacerlo un poquitito interactivo, vamos a compartir una pregunta con ustedes. Voy a compartir pantalla y vamos de inmediato a presentarles una herramienta que probablemente muchos de ustedes ya han utilizado. Si la conocen, pongan el dedito para arriba, pueden hacer comentarios así con los iconos. Esto es Mentimeter, entonces les vamos a pedir a quienes están ahí en su computador o su teléfono que ingresen a la página www.menti.com. Les va a pedir un código, que es el código que está allá, acá arriba, que dice 8786-7386, y que nos puedan responder en 2-3 palabras qué dificultades han tenido en este inicio de clases semipresenciales. En pocos minutos vamos a poder observar las primeras aportes que van a ir haciendo ustedes. Básicamente también porque nos interesa entender el contexto que están viviendo. Entendemos que hay gente en esta conversación de distintas regiones. De hecho, veía ahí que hay alguien de Puerto Montt y
la próxima semana vamos a estar en Puerto Montt porque comenzamos unas capacitaciones para cerca de 500 docentes en Puerto Montt. Veía gente de Santiago también, y la próxima semana también comenzamos unas capacitaciones para 1000 docentes en la comuna de Santiago. Mira, este es un buen concepto, miedo de los apoderados al retorno presencial. Las dificultades, conectividad, ha sido la conectividad rural, lo conocemos, de hecho en Puerto Montt estamos haciendo un trabajo bien potente. El alcalde de Puerto Montt hizo un gesto desde el DAEM, y entregó tablets con conexión a internet a muchos jóvenes, pero así todo, en algunas zonas nos encontramos con ciertos problemas de conectividad porque no llega señal, no porque no tengan el aparato, sino que porque no llega señal. Mala señal en zonas rurales. Sí, este ha sido un tremendo tema. A nosotros nos tocó trabajar con algunos proyectos de liceos técnicos profesionales en las zonas de Tiltil, de los Andes, y la verdad es que enfrentamos serios temas con la conectividad. Conectividad y voluntad y responsabilidad de los alumnos. Si hay algo que empieza a pasar ahí, Carolina va a comentarles un poco. Temor, desmotivación del alumnado, sí, esto también lo hemos visto. Carolina también les va a comentar un poco de cómo ir apoyando desde el punto de vista socioemocional a los chicos y chicas, porque efectivamente estamos teniendo ciertos problemas de motivación, y eso es muy relevante a la hora de poder generar buenos aprendizajes. No conocer alumnos personalmente. El otro día conversábamos con una profesora que hace clases a primeros básicos, y decía, están pasando a segundo básico y todavía no los veo presencialmente. Y eso es muy importante, muy complejo para ciertos procesos, sobre todo el proceso de desarrollo de lectoescritura. Ha sido muy complejo para las profesoras y profesores que están justamente en ese nivel. La falta de competencias para abordar los desafíos del mundo virtual, muy atingente, es uno de los temas que nosotros abordamos principalmente. Más que miedo, aprovechar todas las experiencias, conectividad, cómo sobrellevar, diseñar dos didácticas distintas al mismo tiempo. Aquí hay un punto tremendo. Carolina va a hablar sobre esto, el tema de cómo nos adaptamos desde lo que hacíamos anteriormente de forma presencial a el trabajo en el espacio virtual. Falta de computadores. Hay un montón de jóvenes que lamentablemente no han podido tener acceso, incluso profesores que han tenido que ir a comprarse sus propios computadores, básicamente porque no han tenido apoyo ni de los sostenedores, ni de los, a veces incluso colegios privados. Creo que wow, el nivel de aprendizaje al enfrentar el campo laboral en su salida de cuarto medio. Ahí hay un tema tremendo. Nosotros tuvimos por primera vez entre diciembre y febrero, desarrollamos una plataforma que se llamó Aprendices Pioneros, un proyecto que permitió que cerca de 300 estudiantes pudieran hacer sus prácticas de forma remota. Y esto es muy importante para los colegios técnicos profesionales. Yo sé que usted, la mayoría proviene de estos áreas, y una de las cosas que nos pasó fue que nos encontramos cuando estábamos ya por agosto, sobrellevando los primeros, salimos de los primeros problemas que tenían que ver con conectividad, con cómo cambiar las metodologías de aprendizaje y una serie de cosas. Nos dimos cuenta que iba a haber un montón de chiquillos y chiquillas que no se iban a poder titular, que no iban a poder salir del técnico profesional, básicamente porque no iban a poder hacer sus prácticas profesionales. Y nos pusimos en campaña, trabajamos con algunas instituciones privadas, y lo que hicimos fue desarrollar una plataforma en la que jóvenes pudieron postular y desarrollar sus prácticas profesionales de forma remota. Trabajaron en dos modalidades, 180 horas, porque como el Ministerio de Educación había permitido que algunos profesionales, o sea, algunas prácticas profesionales pudieran ser de 180 horas, y eso permitía de todas maneras la titulación, y otras de 540, incluso remuneradas. Y eso fue muy positivo porque tuvimos un universo de cerca de 300 estudiantes. Esto era un prototipo, esperamos que este próximo año, o sea, este año se pueda implementar de forma más masiva, pero la verdad es que fue un ejercicio muy positivo para poder darle continuidad al cierre de los procesos de estos chicos. Analfabetismo digital, estamos de forma remota todavía, lenta adaptación a las nuevas metodologías, mala conectividad,
la poca participación de los alumnos, ese es un gran tema, conexión mala, llega mucha información aunque no optimice su tiempo, la modalidad online demanda hasta el triple del tiempo, gran punto que también vamos a analizar. Bueno, creo que hay entonces ciertos acuerdos. Esta modalidad de tener que hacer las clases de forma virtual ha traído ciertas complejidades para poder desarrollar nuestra labor de docentes y esta labor que hemos acompañado permanentemente a nuestros estudiantes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que en esta primera parte yo les voy a presentar un poquitito como el contexto de de cómo la comunidad educativa está en este espacio virtual. Quiénes somos, cómo nos relacionamos, qué hacemos, un poco en la transformación que ha habido, esto de transitar del ocio hacia lo funcional en el espacio virtual también. Y luego Carolina va a ahondar en los temas más pedagógicos, de tal manera de que puedan salir de esta conversación con al menos algunas herramientas que los apoyen en el proceso que están llevando a cabo. Entonces, voy a compartir nuevamente, pero ahora una presentación. Okay. Voy a traerla por acá para poder ver. Probablemente voy a dejar de verlos. Ok, perfecto. Entonces, lo que nos convoca hoy es justamente esta reunión respecto de la interacción efectiva en el mundo semipresencial. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la transformación digital que está viviendo la educación desde unos 10 años a la fecha. Nosotros cuando partimos en 2015 desarrollando el primer diplomado, nosotros tenemos un diplomado que se llama TICS en la innovación docente, que lo certifica la USACH. Cuando estábamos haciendo el estudio para poder desarrollar el currículum de ese diplomado, nos dimos cuenta que llegábamos a los colegios y cuando les preguntábamos cómo estaban en términos tecnológicos, la mayoría de los equipos directivos nos decía súper bien, tenemos sala enlace, tenemos computadores, compramos tablet, hay pizarras electrónicas y todo, wow, tenemos un buen desarrollo tecnológico. Y les pedimos, por favor, hacer observación en aula para ver de qué manera se estaban utilizando estos recursos tecnológicos. Y con lo que nos encontramos fue principalmente que las herramientas tecnológicas se seguían utilizando como si fueran una pizarra de tiza o una pizarra de blanca con plumón. El 1 más 1 igual 2 era más o menos lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que había que realizar un proceso de modificaciones metodológicas. La metodología debía incorporar la tecnología y no necesariamente nosotros tomar la tecnología como una herramienta sin más, sin tener un contexto. Entonces, lo que nos propusimos fue justamente desarrollar procesos de capacitación y formación en nuevas metodologías, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en desafíos. Hoy está entrando muy fuerte un sistema finlandés que se llama aprendizaje basado en fenómenos. Y todo eso permite que de alguna manera la tecnología sea una herramienta dentro o funcional a estas metodologías. Bueno, entonces vamos a entender un poco primero el contexto en el que estamos. El contexto es que en nuestras comunidades educativas hoy día coexisten cuatro generaciones que han tenido apropiaciones del espacio digital bastante disímiles. Por un lado están los baby boomers, que son aquellos que nacieron hasta más o menos el 64, el 65, y estas personas básicamente recibieron el proceso de digitalización en una etapa ya normalmente cuando ya estaban trabajando en sus labores docentes. Probablemente empezaron a recibir los primeros computadores en el colegio, empezaron a poder tener un email ya en un momento avanzado. Después está la generación X, que son aquellos que están más o menos hasta el año 79-80, dependiendo del país en el que nos encontremos, normalmente cierra más o menos en el año 80, y esta generación vio una nueva apropiación. Ya llegaron los teléfonos celulares, por ejemplo. Tenía el computador llega a nuestras casas. Empezamos a ver por primera vez los primeros software que ya no eran DOS, sino que empieza a aparecer el Windows 3.1 y así, tenemos una interfase un poquitito más cómoda. Después está la generación de los millennials, que más allá de querer ganar plata para viajar,
tienen la particularidad de, o tenemos la particularidad, yo me considero un poco de esto dentro de esta generación, estoy ahí justo en el límite, y la particularidad que tiene esta generación es que recibe un momento bien importante, y es que la Internet por primera vez llega a nuestras casas, con ese cable de teléfono que permitía que pudiéramos bajar una canción desde Napster en solo 3 horas y media, y si nos llamaban por teléfono se nos caía la conexión y sonaba la descarga, y eso era una aventura, era un momento histórico. Y por otro lado, tenemos a la generación de los nativos digitales, que son quienes hoy están en nuestras aulas. Y estos nativos digitales tienen dos particularidades bien importantes al momento de apropiarse de la tecnología. La primera es que cuando nacen, la tecnología ubicua está en expansión. Las tecnologías ubicuas son las tecnologías que uno puede llevar a cualquier parte, el tablet, el teléfono celular, los computadores inalámbricos, el notebook, el laptop y así. Y por otro lado, que es lo más interesante, la expansión de la tecnología wireless empieza a avanzar muchísimo. Por lo tanto, ellos prácticamente nacen entendiendo que el mundo está conectado. Internet es parte de sus vidas. De hecho, nosotros trabajamos mucho con estudiantes, y cuando trabajamos con niños que están o preescolares o en el primer ciclo básico, y les preguntamos ¿cuándo creen ustedes que se inventó Internet? ¿O cuándo creen ustedes que empezamos a tener Internet? Como que miran para el cielo y se preguntan y no hay respuesta. Y en la práctica es como, el mundo no venía con Internet, como que Dios creó la Tierra con Internet, un poco así, y no lo comprenden. Básicamente ellos entienden que tenemos un mundo hiperconectado. Y aquí es donde nos empezamos a encontrar con las primeras cifras. 1 de cada 3 niños menores de 6 años tiene la posibilidad hoy en Chile de tener un aparato tecnológico que le permita conectividad a Internet. Esto ya es un hecho. 1 de cada 2 niños entre los 7 y los 13 años también tiene esa posibilidad. Y ya entre los 14 y los 17 años es prácticamente la totalidad de los niños tiene la posibilidad de acceder, ya sea en sus hogares, ya sea de parte de sus padres, o incluso con aparatos propios, regalados normalmente por sus padres, tener la posibilidad de acceder al menos una vez al día a Internet gracias a estas herramientas tecnológicas de conectividad. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es, estos nativos digitales que pasan gran cantidad de horas sumergidos en este espacio virtual, hoy mucho más, ¿son realmente unos expertos en la materia digital o son unos huérfanos digitales? Hay una profesora, Marcela Monberg, si en algún momento quieren revisar literatura sobre esto, tiene un libro bastante interesante sobre esto que justamente se llama Huérfanos digitales. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Que el tipo de tecnología que utilizan estos niños y niñas y jóvenes, los NNJ, voy a ocupar esta nomenclatura que está bastante extendida hoy, estos NNJ hoy día están utilizando principalmente las tecnologías móviles. Un 95% de ellos está principalmente en su celular. La cantidad de tiempo que pasan antes de la pandemia, estas son mediciones que estaban antes de la pandemia, y después tenemos mediciones post pandemia. Antes de la pandemia, el promedio de cantidad de tiempo que estaban expuestos a las pantallas era cerca de 8 horas, sumando el teléfono, la televisión, el computador. Y el computador estaba en una posición muy retrasada en estos niños, a diferencia de las generaciones más grandes, en las que el computador tenía un rol mucho más importante porque normalmente lo utilizábamos para trabajar o para estudiar. Entonces, el joven, el NNJ, está muy presente en el espacio de la ubicuidad, en este espacio chiquitito del teléfono celular. Ese es su principal espacio donde interactúa con el ecosistema digital. ¿Cuáles son las principales acciones que realizan estos chiquillos en este espacio? Escuchar música es por lejos la más común. Luego, redes sociales. Y vamos a ver en detalle, pero las principales redes sociales que hoy día estamos viendo que tienen presencia los jóvenes son TikTok, Instagram, YouTube, Facebook cada vez menos, WhatsApp es una de las, de las grandes redes sociales de intercambio de comunicación. Y finalmente, ver películas. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Y aquí les voy a mostrar
exactamente las redes sociales. Las redes sociales, la mayor cantidad de interacciones ocurre por WhatsApp, todavía. Después está Instagram y después está YouTube. ¿Qué nos está diciendo esto? Y aquí es bien interesante este punto. Nos está mostrando que la mayor cantidad de acciones que realizan nuestros NNJ en el espacio virtual son acciones de comunicación o de entretención. ¿Qué es lo que ha provocado la pandemia? Que este espacio virtual, este tiempo de exposición al espacio digital, debe ser compartido con lo que está definido como las acciones funcionales. Y las acciones funcionales, estas acciones que pueden ser trabajar, estudiar, investigar, no estaban contempladas normalmente en las acciones que realizaban los NNJ en el espacio digital. Y hoy están teniendo que hacerlo. Y eso es algo positivo que está evidenciando la pandemia. Y cuando les preguntamos, ok, estamos haciendo estas cosas dentro del espacio digital, por lo tanto ustedes están sumamente hiperconectados. De hecho, un 75% de estos chiquillos que está permanentemente en el espacio virtual dice que 3 de cada 4, antes de irse a dormir, lo último que hace es revisar su teléfono. Probablemente muchos de nosotros también. Un 67% dice que lo primero que hace cuando se despierta es revisar su teléfono también. Y la misma cifra nos dicen que revisan su teléfono cada vez que pueden. Y aquí empieza a suceder un fenómeno que los gringos denominaron FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedar afuera. Y es como una sensación que tuviéramos de que si no estoy conectado, me estoy perdiendo algo. Algo puede pasar en el mundo que si yo no estoy conectado, voy a quedar fuera. Y eso es una sensación con la que crecen nuestros estudiantes. Sienten que si no están conectados, no están. Y esto es súper importante entenderlo porque de alguna manera habla de que están validando este espacio virtual, esto que nosotros no sabemos qué es, que es como una nube. Nos hablan de la nube y es como que fuera por allá, lejano allá en el cielo. Pero ese espacio se está transformando en un espacio de interacción y socialización muy relevante para nuestros jóvenes. Y aquí hay algo delicado, porque nosotros decimos, perfecto, están súper conectados, pero ¿qué tan competentes son en este espacio? Más allá de saber editar una foto y subirla con filtro, ¿qué otras cosas saben hacer? Y la verdad es que nos damos cuenta que hay una brecha de competencias muy importante. Muchos de ellos, además, nos muestran que tienen comportamientos de riesgo en este espacio digital. Muchos de ellos dicen que Internet es un lugar seguro, o que todo lo que está en Internet es verdad, o sea, confían abiertamente en el espacio digital, o creen también, 3 de cada 4, que sus datos están seguros. ¿Cuántos de acá probablemente dudamos de dónde están nuestros datos? ¿Para qué se están usando? ¿Quién está finalmente usando nuestros datos? Y aquí cosas que son bastante delicadas que tienen que ver con cómo ellos se exponen en el espacio virtual sin entender mucho los riesgos que pueden correr en esa exposición. Casi 1 de cada 2 niños o niñas tiene sus cuentas en redes sociales públicas y además aceptan cuentas de desconocidos. Y esto es muy riesgoso, ya vamos a analizar un poco cuáles son los principales riesgos que enfrentan nuestros jóvenes en el espacio virtual, pero habla de que tenemos una brecha importante en los últimos 20 años. Están gráficamente definidas las 3 grandes brechas. La primera brecha, y que hemos ido salvando de alguna manera, tenía que ver con el acceso, la posibilidad de tener conectividad. Eso se ha ido salvando. En Chile estamos cerca del 70% de la cobertura de conectividad a nivel nacional. Luego están las brechas generacionales, que es un poco lo que probablemente hemos ido observando, esto de que los chiquillos y chiquillas pareciera que son mucho más expertos que nosotros, los adultos, sobre las competencias que hay que tener para poder vivir en este espacio virtual. Muchas veces nos pasa esto como, oye, instálame tú la aplicación porque no me resulta, oye, ¿qué le pasa a mi teléfono? Oye, ¿sabes que se bloqueó el Netflix? O un montón de cosas y les pedimos ayuda a ellos, como si fueran los grandes gurús de lo digital. En la práctica, lo que estamos viendo es que no necesariamente. Y
finalmente está la brecha de competencias. Y esta brecha de competencias es el gran desafío que tenemos en Latinoamérica por los próximos 10 años. O sea, es la gran tarea que tenemos que poder cumplir para poder acortar esto, tanto en las distintas generaciones como apoyar estas nuevas incorporaciones que van a ingresar al espacio digital los niños y niñas que tempranamente hoy están empezando a acceder. Entonces, cuando estamos viendo esto, básicamente observamos que tienen un comportamiento relativo al ocio. La gran mayoría de las acciones que realizan nuestros estudiantes en el espacio virtual tiene que ver con el ocio. Pero, y esto es bien interesante, cuando les preguntamos ya más en profundidad, ok, ya, lo pasas bien, te comunicas, te entretienes, pero ¿usas Internet para otras cosas? Y claro, el 93% de ellos nos dice que usa Internet para hacer tareas o para estudiar. Y esto es un buen augurio. Tenemos una esperanza. Básicamente porque habla de que en este espacio virtual también están encontrando conocimiento. Ahora, es nuestro desafío el cómo los hacemos ir a encontrar ese conocimiento e interactuar con ese conocimiento. Es muy distinto decirles, busque en Internet cuáles fueron las batallas del combate naval de Iquique, y que básicamente se van a meter a Wikipedia y van a copiar y pegar la respuesta y nos van a mandar un Word exactamente con las mismas respuestas que tiene Wikipedia. O, como por ejemplo lo hemos visto en algunos casos con algunos profesores que han pasado por nuestros diplomados y cursos, lo que hemos visto, por ejemplo, es que hacen una modificación metodológica que los obliga a generar un nuevo proceso con la información. Entonces, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo bien particular. Un profe, hace un tiempo, ya van a ser 2 años, el tiempo de la pandemia como que me acortaron los años, pero sí, ya estamos casi 2 años que nos contó esta experiencia. Un profe que básicamente lo que hizo fue decirles, chiquillos y chiquillas, nos toca leer un libro, no recuerdo exactamente el nombre, yo le voy a decir el Mío Cid Campeador, porque me acuerdo que era un libro que siempre es complejo en la lectura básica. Entonces el profesor dice, nos toca leer este libro, y todo así como, pucha, profe, que fome el libro y la cuestión. Le dice, pero el trabajo que tienen que hacer es escribir un ensayo, tienen que ir a internet y buscar los 5 peores resúmenes que encuentren en internet. Y todos los chiquillos así como, ¡ah! El profe nos está diciendo que vayamos a leer resúmenes del libro. Maravilloso. Entonces, todos los chiquillos felices, pues, y se fueron a leer los resúmenes y la cuestión. ¿Qué tuvieron que hacer? Igual tuvieron que leer el libro. Leyeron los resúmenes y tuvieron que leer el libro porque tenían que justificar por qué eran los peores resúmenes. Entonces, de alguna manera, hizo un proceso en el que el niño no iba a buscar el copy-paste, sino que iba a interactuar y reflexionar luego de que recibía esa información en Internet. Por otro lado, otro de los elementos bien particulares es que hoy día los chiquillos y chiquillas aprenden mucho a través de tutoriales. Y esto es bien interesante porque el tutorial tiene 2 características bien particulares que nosotros nos llaman mucho la atención y que intentamos promover dentro del espacio de el aprendizaje, dentro de las comunidades educativas. ¿Por qué? Cuando una niña o un niño ven un tutorial en Internet, normalmente están movilizados por una curiosidad individual. ¿Ya? Eso ya es importante mencionarlo. Y si lo ponemos en contexto respecto de lo que Maturana plantea respecto del entusiasmo en el proceso de aprendizaje, lo que podemos ver es que hay una motivación particular que moviliza al niño o la niña por su propia curiosidad a ir a buscar una información o un contenido que le pueda servir para hacer algo. ¿Ya? Eso ya es interesante. Y en ese hacer, cuando el niño o la niña busca un tutorial, normalmente lo que busca es información que le permita replicar y experimentar. Por lo tanto, hay una invitación hacia la experiencia, hacia el experienciar un aprendizaje. Por lo tanto, una vez más volviendo a Maturana, en la medida en que experimento, aprendo. Y por otro lado, algo que es bien particular y que de alguna manera empieza a movilizar los paradigmas de la educación tradicional que hemos tenido hasta ahora, la educación instruccional, tiene que ver con la validación de aquel interlocutor que yo tengo y que me está entregando esta información.
¿Qué quiero decir con esto? Y un ejemplo muy claro. Una niña de 13, 14 años perfectamente puede ver y confiar en un tutorial para hacer slime, por ejemplo, que hoy día está muy de moda. No sé si conocen el slime, esta cuestión que se estira y que todos los niños juegan. Una niña de 14 años puede ir a ver un tutorial de slime que está haciendo una niña de 7 años. ¿Y por qué? Porque valida el proceso. No necesariamente valida que la niña sea mayor que ella, y porque ella es mayor, tiene más experiencia, conoce más y transmite esta información a alguien que es menor, sino que valida la experiencia. Valida que esta niña explica bien el proceso, que yo lo puedo replicar y que me resulta. Por lo tanto, hay una reformulación del proceso de validación de quien me enseña. Y esto es súper importante que nosotros lo empecemos a tener en cuenta, porque de alguna manera tenemos que enfrentar permanentemente, cuando hablaba en la primera pregunta, de la desmotivación de los chiquillos. Tenemos que hacernos cargo justamente de cómo somos capaces. Creo que hay alguien que se le prendió el micrófono, si pudiera apagarlo por fin. Eso. Tenemos que hacernos cargo justamente de cómo reencantar o entusiasmar, motivar a nuestros estudiantes para que aprendan. Hay dos cambios de paradigmas que son bastante importantes en este contexto. El primero tiene que ver con el paradigma de la sociabilización. Normalmente los agentes de sociabilización que habíamos tenido históricamente han sido la familia y la escuela. Los agentes de sociabilización son aquellos que nos presentan el mundo, nos definen el mundo, definen nuestros límites. Entonces, históricamente la familia es el primer agente de sociabilización. Define quiénes somos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos. Después está la escuela, que toma un rol cada vez más preponderante por la cantidad de horas que pasamos en este espacio, por la cantidad de interacciones que suceden en este espacio, que además de entregarnos los límites de este mundo y mostrarnos cómo es, nos prepara, nos entrega habilidades para poder salir a este mundo. Pero hoy, cuando le preguntamos a una niña o un niño de 13, 14 años, si tienes una duda sobre sexualidad, ¿a dónde recurres a aclarar esta duda? El 80% nos dice que en el espacio digital. Y esto habla de que en este espacio digital, además de estar ocurriendo estas interacciones de socialización, lo que estamos teniendo es un espacio que voy a buscar para aprender, para entender cómo es el mundo, para poder mirar desde esta pantallita el mundo en el que yo estoy desarrollando. Y hay un segundo paradigma que también empieza a modificarse, que tiene que ver con el paradigma de la comunicación. Históricamente habíamos tenido la comunicación uno a uno, que es una comunicación horizontal en el que un emisor emite un mensaje y tenemos un receptor, y eso lo comprende perfecto. Probablemente los profesores de lenguaje lo tienen clarito. Después, con la comunicación masiva, empezamos a tener la posibilidad de tener a un emisor que comunicaba a muchos receptores. Y eso, de alguna manera, empezó a generar lo que Maxwell Malcolm denomina la agenda setting. Estos líderes que empiezan a definir los temas que se van a tocar en las agendas públicas. Pero hoy tenemos un escenario distinto en el que las comunicaciones son interactivas y donde los sujetos nos transformamos en prosumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que somos consumidores de contenidos, pero a la vez productores permanentes de contenido. Cada vez que nosotros vemos una noticia que nos interesa y la posteamos en nuestro muro y ponemos un comentario, estamos produciendo nuevo contenido. Y aquí hay un elemento que es importantísimo para poder tomar en cuenta en el proceso de empoderamiento de nuestros niños y niñas. Si ellos entienden que pueden cambiar el mundo con un solo clic, tenemos una herramienta de motivación muy potente. Y el mejor ejemplo es Greta Thunberg, esta niña que en Suecia se empieza a parar los días viernes en la esquina de su colegio y hacía un pequeño videíto en Instagram, y de repente se transforma en la líder global del movimiento medioambientalista. Una niña es capaz de poner una temática en la agenda pública desde su propio celular. Y esto es muy importante porque permite el empoderamiento de las capacidades transformadoras de los niños. Cuando somos capaces de atribuirles las posibilidades de cambio, de transformarlos en agentes de cambio, tenemos una gran oportunidad de motivarlos en este proceso de desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
este es un poco el escenario en el que estamos en los últimos 20 años, las plataformas que hemos tenido. Como podrán ver, están las plataformas de comunicación, que pasaron desde el ICQ, el Messenger, el Skype, hacia las plataformas de entretención. ¿Ya? Este es el escenario. Hoy día ya veíamos, la mayoría de los chiquillos están en TikTok, Twitch o diferentes espacios que tienen que ver con la entretención. Pero hay algo bien particular acá, y es que hay un grupo de plataformas que en algún momento partieron con Fotolog. No sé si aquí habrá coetarios de mi edad más o menos. En salida del colegio o la universidad tuvimos Fotolog. Y era bastante extraño. Yo lo voy a poner en un ejemplo bien particular. Cuando yo era pequeño y nos íbamos de vacaciones a la playa, al Tao, con mi mamá y mi papá, mi mamá llevaba estas camaritas de fotos que eran así como estas larguitas, así, que tenían que se corría el rollo por acá abajo. Entonces teníamos 24 fotos, nos íbamos todo el verano, sacábamos las fotos, volvíamos, mi mamá mandaba a revelar esas fotos, y de las 24 fotos salían 8. De esas 8, mi mamá seleccionaba 4 y las pegaba en un cuadrito, un mural que quedaban en el living de la casa. Y eran como las vacaciones del año, y súper bonita. Entonces la gente venía y, ¡ay, qué bonitas las vacaciones! Y bla, bla, bla. Y había otras 4 fotos que eran aquellas que tú nunca querías mostrar y que quedaban guardados en un álbum que tu madre solo sacaba para humillarte frente a tu amigo. En ese momento mostraba esas fotos en las que tú no te veías bien, o salías con traje de baño, con los mocos colgando porque venías recién saliendo del mar y cosas por el estilo. Entonces había un espacio íntimo de esa fotografía. No querías que esa fotografía se compartiera. Pero de repente empiezan a aparecer estas plataformas como Fotolog, luego Facebook, que nos empiezan como a invitar, nos empiezan a decir, oye, comparte tus fotografías. Hay gente que las quiere ver, hay gente que quiere saber sobre estas fotografías, quieren opinar sobre lo que está haciendo. Y nosotros intuitivamente empezamos a compartirlas. Y empezamos a compartirlas con una sensación súper, súper grata. De hecho, yo siempre cuento que a mí me encantaría transformarme en Instagramer o influencer, como se llama hoy día. No me ha ido muy bien. Tengo como 35 seguidores en Instagram, así que si me quieren ayudar, sería bastante positivo. Ahí, @Fundación Nativo Digital. Entonces, en esta búsqueda de ser Instagramer, yo cada vez que hacíamos charlas presenciales o capacitaciones presenciales, me tomo una selfie y la subo a mi Instagram, y normalmente como a la media hora tengo mi primer like, mi mamá, seguro. Mi mamá es mi principal seguidora. Y después, como a la media hora, por esto de los algoritmos, si mi mamá me puso like, probablemente mi tía también me ponga like, y si mi tía anda prendida ese día, me pone un comentario: qué lindo mijito, qué bonito lo que hace, o algo por el estilo. Y yo me siento feliz. Y eso que me pasa a mí, nos pasa a todos. Y esto está estudiado por la ciencia, y es básicamente porque se nos activa un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina hoy día está súper en boga y todo el mundo habla de este tema, y de que los shots de dopamina, y que casi que nos vamos a volver como drogadictos de la dopamina. Y la verdad es que la dopamina ha estado presente en el proceso de aprendizaje toda nuestra vida. Es el neurotransmisor que moviliza el aprendizaje. Hemos estado conectados a esta dopamina todo el tiempo. Es el neurotransmisor que se activa cada vez que tenemos un refuerzo positivo. Cada vez que nuestra mamá nos dice que bien te quedó la cama y nos dan ganas de hacer el aseo completo de la casa. Cada vez que nos sacamos una buena nota y nos dan ganas de seguir estudiando. Todo eso, de alguna manera, es la activación que se produce por un refuerzo positivo. Y eso activa la dopamina. Ahora, ¿qué es lo riesgoso? Que las plataformas digitales entendieron que pueden generar ficticiamente esa dopamina. Y para eso está lo que hemos definido como el poder de los likes. Cada vez que yo recibo un like, me están haciendo un cariñito, un nanay, y me hace sentir bien. Esto está exacerbado en los videojuegos, donde los niños reciben gratificaciones permanentes. Cada vez que pasan una etapa pueden liberar avatar. Incluso hoy día pueden ganar dinero en la medida en que van pasando los distintos procesos de los juegos. Por lo tanto, hay una gratificación, un refuerzo positivo permanente.
las plataformas entendieron muy bien que nosotros necesitamos esa gratificación para estar ahí, para estar conectados. Esto presenta ciertos riesgos. Y aquí una cifra que es bastante desalentadora es que 7 de cada 10 niños en nuestro país declara haber tenido algún tipo de victimización en el espacio virtual. Y lamentablemente de este universo, la mayoría son mujeres. Y aquí un acápite bien pequeñito. Muchos de estos casos en las que las mujeres son víctimas es producto de que otra mujer la atacó. Y esto es muy delicado y empieza a suceder en nuestro espacio, en el espacio de las comunidades educativas, particularmente porque le hemos exacerbado a las niñas esta sensación de competencia en el espacio virtual, esta aspiración de ser la más bella, estos cánones de belleza, y que en la medida en que una niña está cumpliendo o está cercana a esos cánones, las otras la atacan para hacerla bajar. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho y de hecho hace muy poco tuvimos una experiencia con las niñas del Liceo 7 de Providencia, en las que decían, nosotras nos damos cuenta que entre nosotras estamos en guerra. Y hicieron un trabajo súper lindo. Nosotros tenemos un taller que se llama Taller de Líderes Digitales, que se implementa durante 2 a 3 meses en los colegios y después genera proyectos. Y las niñas decidieron hacer una especie de grupo de confesiones. Supongo que conocen los grupos de confesiones. Todos sus colegios deben tener grupos de confesiones. Averígüenlo, Instagram, grupo de confesiones o grupo de memes. Son espacios cerrados en las redes sociales donde los chiquillos y chiquillas básicamente hacen comentarios bastante nocivos. Es un espacio que es administrado por un administrador, son espacios donde la mayoría está anonimizado, y lo que provoca esto es que son espacios donde permanentemente hay agresiones. Entonces se publican cosas como, por ejemplo, si tú crees que la Ana María del séptimo B es la más horrible, fea y debería morirse, ponle like a esta publicación. Y se llena con 200 likes más un montón de comentarios. Bueno, esto está ocurriendo permanentemente. Y no solo el ciberacoso, sino que tenemos al menos identificado 4 grandes riesgos que ocurren en el espacio virtual. El ciberbullying, que es el ataque permanente; el sexting, que es uno de los más delicados hoy día, que es el intercambio de contenidos eróticos, estos pack, nude, que de alguna manera lo que hacen es generar procesos de interacción entre los chiquillos, pero donde no ven el riesgo que puede provocar el compartir esta fotografía. De hecho, las mismas niñas del Liceo 7 también hicieron como un decálogo de el pack o el nude seguro. No sacarse fotos donde se les vea la cara, si tienen algún tatuaje que no se vea, nunca mostrar una fotografía con el símbolo del colegio o cosas por el estilo. Después está el grooming, que también es bastante delicado, es un tema que hoy está bastante extendido, que es la suplantación de identidad para el abuso de menores, básicamente adultos que buscan interactuar con menores y les empiezan a pedir contenidos eróticos, y una vez que ya entran en ese círculo, lamentablemente hemos llegado a tener casos de abuso sexual. Y hay una gran red, sobre todo en los videojuegos más conocidos. Desde el otro día salía una cifra de que en Fortnite, por ejemplo, de hecho, una pregunta que normalmente hacemos, la mayoría de la gente cree que Fortnite es un juego para niños. El otro día Fortnite reveló su estadística y la edad promedio de los usuarios de Fortnite es 39 años. Quiere decir que nuestros niños están permanentemente interactuando con adultos. Bueno, se ha podido determinar que en estos juegos en línea es muy común encontrar adultos que estén buscando este tipo de interacciones, que básicamente lo que buscan es generar confianza, luego pedir estos contenidos, exigirlos, y después generar un proceso de chantaje permanente que logra a veces concretar el tema de los abusos sexuales. Y finalmente las adicciones, que es un tema bastante delicado que estamos enfrentando permanentemente y que tiene que ver justamente con el no ponerle límites a nuestros niños y niñas. Nosotros promovemos el uso de la tecnología, pero el uso de la tecnología tiene que estar acotado. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar en cuál es el rol de nosotros, los docentes, en el espacio digital. Básicamente porque tenemos que entender que la tecnología está creada originalmente para apoyar los procesos de desarrollo humano.
Ontológicamente la palabra tecnología viene a ser una solución de nuestras necesidades como seres humanos. El tema es que en este periodo estamos observando que la tecnología también se compatibiliza con el espacio de socialización, de interacción social. Y lo que hoy día nosotros estamos promoviendo es que existan límites claros entre lo que es el espacio de ocio y lo que son las acciones funcionales en el ecosistema digital. Y aquí vamos a mostrarle algunas cifras que para nosotros son bastante relevantes, que tienen que ver con cómo los estudiantes ven el proceso de transformación digital que sus comunidades educativas están viviendo. Por ejemplo, 1 de cada 5 estudiantes que hemos encuestado, todas estas cifras vienen de instrumentos de medición que nosotros aplicamos permanentemente en los distintos colegios que hacemos, y además, si ustedes quieren recibir mayor información y mayores datos, pueden acceder a nuestra página web www.nativosdigitales.org, y hay una serie de estudios, entre ellos hay uno que se llama Barómetro del Bienestar Digital, que es la primera medición que se hizo a nivel nacional y que fue publicada recién el año pasado, en la que podemos encontrar justamente la evidencia de esta brecha de competencias digitales que les mencionábamos al inicio. Entonces, 1 de cada 5 niños en estos instrumentos que aplicamos en los colegios nos dice que las clases son más atractivas para ellos, les resultan más interesantes cuando los profesores utilizan tecnología. Y además, 1 de cada 3 niños aproximadamente nos dice que cuando utilizan la tecnología los profesores, entienden mejor, les quedan más claras las cosas. Y esto es interesante, porque nos invita a nosotros a hacernos cargo de incorporar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera? Desde la metodología. No la tecnología por la tecnología. Si la tecnología por la tecnología no nos va a solucionar el problema. Y aquí es donde nosotros planteamos cómo hacer este tránsito. Nuestros planes de formación que hacemos permanentemente en los distintos niveles y con distintos tipos de colegio, pasan normalmente por 3 etapas. La primera es la toma de conciencia, el entender cómo funciona este ecosistema digital, qué es lo que está sucediendo, hablar el mismo lenguaje que los niños y las niñas, poder comprender cuáles son las herramientas que nos sirven para hacer clases y cuáles son las herramientas que quizás solamente están destinadas al ocio, la entretención o la comunicación. Después viene un proceso muchísimo más riguroso, que es la alfabetización digital. El cómo nos preparamos para utilizar estas herramientas. Cómo, por ejemplo, podemos ocupar el Google Classroom linkeado con el decreto 67, una cuestión que nos tiene tomados de las mechas. ¿Cómo hacer las evaluaciones hoy día? Después Carolina va a explicar un poquitito más eso. Con esto de que hay que pasar 3 instancias, la evidencia y un montón de cosas. Bueno, el Google Classroom es una tremenda herramienta para poder cumplir adecuadamente con el decreto 67. Y finalmente, en la medida en que nos preparamos, aprendemos a utilizar esas herramientas, nosotros definimos un nuevo estadio referente a una nueva etapa, que tiene que ver con la mentoría digital. Como comunidad educativa somos capaces de guiar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje linkeados y relacionados con las tecnologías. Y aprendiendo también a estar cada vez más preparados para disminuir los riesgos y para aprovechar las oportunidades que el ecosistema digital nos plantea. Entonces, entendiendo esto, tenemos un nuevo contexto donde hay una modernidad líquida, donde el pensamiento divergente es cada vez más presente, donde tenemos la pandemia, tenemos una heterogeneidad gigantesca cada vez más profunda en nuestras aulas, migrantes, niños con distintas capacidades. Los PIE hoy día son uno de los grandes desafíos que tenemos en los colegios. Cómo hacer un proceso de inclusión que no parta desde, como el otro día leía que había en una comuna, los PIE se llamaban como niños con necesidades especiales. Y lo definían desde ahí. Y era como, chuta, o sea, desde la base estamos definiendo que estos niños no son iguales.
O sea, no estamos definiendo inclusión, estamos definiendo desde la base segregación. Y así una serie de complejidades que tiene este nuevo contexto. Entonces, la escuela, nosotros le invitamos a que debe comprender que el espacio online es un espacio donde se está conviviendo permanentemente, donde se está aprendiendo, y tenemos que saber utilizarlo a nuestro favor. Y experimentar para nosotros como fundación es la base del proceso de aprendizaje. ¿Y cómo los invitamos a experimentar? Tenemos que utilizar metodologías que los inviten a hacer cosas con la información que obtienen, ya sea del mundo digital o del mundo análogo. Y hay algo súper interesante acá. No todo se tiene que resolver en lo digital. Uno de los grandes trabajos que hemos estado haciendo este año con liceos técnicos profesionales es justamente plantear desafíos. Nosotros trabajamos mucho en la metodología de aprendizaje basado en desafíos, y lo que hacemos es que les proponemos a los chiquillos y a las chiquillas que hagan desafíos, pero que las hagan en sus casas, con recursos que tienen en sus casas. Por ejemplo, uno de los desafíos durante el verano fue que tenían que hacer un pequeño huerto en un cajoncito. Eso es experimentación análoga, que surge desde lo digital, pero se materializa en lo análogo. La experiencia análoga es probablemente la más significativa de todas. La experiencia y la experimentación con un otro es mucho más significativa. Por lo tanto, el espacio online puede ser un disparador, un punto de entrada hacia la experiencia, pero podemos lograr experiencias que se materialicen en lo análogo y en lo copresencial. Básicamente, hoy día tenemos grandes desafíos desde el cómo nos planteamos institucionalmente. Y uno de los llamados que nosotros hacemos, trabajamos mucho haciendo asesoría en esto, es cómo redefinir estos procesos institucionales, cómo definir los valores institucionales que están en el PI, o la definición de nuestro proyecto de mejora educativa. Y a partir de eso poder construir un diseño metodológico, pedagógico, que se ajuste a la nueva realidad, que se ajuste al nuevo contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro nuevo rol en este espacio? Formar ciudadanos digitales responsables. Si antes era la formación ciudadana, hoy día esa formación ciudadana tiene un apellido también. Viene una ciudadanía digital y tenemos que prepararla. ¿Cómo se define esta ciudadanía digital? Es una ciudadanía que está permanentemente entendiendo, que está conviviendo en la sociedad de la información, que interactúa en el ecosistema digital, que tiene competencias digitales, que desarrolla valores, ética, y una palabra que para nosotros es fundamental, la empatía digital. La empatía es fundamental para poder generar buenos procesos de relacionamiento, de convivencia. Es muy importante el rol de los encargados de convivencia hoy, principalmente. Y el cómo las tecnologías impactan en nuestra sociedad, porque nos estamos aventurando hacia una nueva forma de vida. Estamos viendo que gran parte de las labores profesionales y no profesionales que hoy estamos desarrollando se están digitalizando. Por lo tanto, tenemos que formarnos y formar a nuestros estudiantes en esas habilidades. La OCDE lo define muy bien, las habilidades para el siglo XXI. Ese ya es una ruta, una guía para avanzar hacia este nuevo espacio. Y básicamente lo que nosotros les proponemos es innovar. ¿Y cómo innovar? Estar permanentemente formándose y generando buenas prácticas entre ustedes. Aquí el trabajo interdisciplinario es fundamental. Las buenas experiencias que tiene un profe, compartirlas con el otro. Probablemente en sus propios colegios ha pasado esto de que una profe que tenía mayores dificultades para conectarse, para trabajar con el Classroom o para hacer cosas con el Meet, un profe o una profe más joven probablemente le empezó a ayudar. Este tipo de interacciones permiten la innovación. La experimentación también es fundamental para poder darle sentido al proceso de aprendizaje. Y nuestra hoja de ruta, como decía recién, es el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, que los define la OCDE, y que son una muy buena hoja de ruta para implementar en nuestras comunidades educativas. Bueno, esta ha sido la primera parte. Llegué justo, tenía pensado hacerlo en 45 minutos, dice que llevamos 43. Viene Carolina a explicarles una segunda parte que es muy importante y que tiene que ver con la pedagogía
en el espacio digital. Entonces, le pido a Carolina que se sume, yo me voy a silenciar y les presento a Carolina Riquelme. Ella es la directora de educación de la Fundación Nativo Digital y nos va a presentar esta segunda parte, que es la pedagogía en entornos digitales. Caro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Pablo. Hola a todos y todas, a quienes no había podido saludar al comienzo de la charla. Bueno, como dijo Pablo, mi nombre es Carolina Riquelme. Yo, además de trabajar en Fundación Nativo Digital, soy profesora de profesión, profesora de historia. Trabajé hasta el año pasado en colegio, así que, al igual que muchos de ustedes, fui parte de esta transformación que implicó la llegada de la pandemia, el confinamiento obligatorio y el montaje que hicimos de las escuelas presenciales a lo virtual. Bueno, como dice Pablo, esta segunda parte está más focalizado a abordar aspectos didácticos de cómo en el fondo transitar de lo presencial a lo virtual. Y hoy día que estamos trabajando desde estrategias híbridas y por lo tanto el objetivo de esta segunda parte es que podamos explorar estrategias que nos permitan adaptar el currículo y las metodologías como les decía, este tránsito de lo presencial a lo virtual. ¿Ya? Entonces, bueno, para comenzar, yo creo que uno de los objetivos que tiene la tecnología es facilitarnos la vida. Pablo ya ha hablado un poquito sobre eso y parece ser que nosotros como docentes hoy día no estamos disfrutando como esas potencialidades. Por ejemplo, no sé, en quizás desarrollar de mejor manera las clases o poder facilitarnos inclusive nuestro trabajo por fuera del aula. ¿Y por qué menciono esto? Hace muy poquito se filtró un audio de una profesora del colegio Mayflower y que vino a revelar lo que en el fondo muchos de nosotros estamos viviendo, que es, bueno, vino a mostrarnos cómo se está implementando este sistema híbrido, pero además vino a dar cuenta del gran estrés en el cual están insertos los docentes aquí en Chile, al menos. En esa línea, nosotros el año pasado también vimos una serie de noticias y voy a destacar dos. Por una parte, la UNESCO dijo que el 70% de los docentes chilenos se sentía totalmente como sobrecargado laboralmente con esta práctica de la retroalimentación, que es parte de la estrategia de la evaluación formativa. Y además, la Fundación Chile también sacó un dato muy interesante, y es que hablaba de el desgaste extremo que tienen los docentes debido a la crisis, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente estos estudios surgen y estas noticias salen a propósito de un escenario súper complejo. Tuvimos que montar improvisadamente colegios virtuales y que nos hicieron transitar muy rápidamente de lo presencial a lo virtual. Un modelo presencial que nosotros ya teníamos planificado del periodo anterior, al 2019, diciembre de 2019, enero 2020 ya teníamos planificado el año, y en marzo se viene una pandemia, o un confinamiento obligatorio por esta fecha, y en 2 semanas los colegios se transforman en espacios virtuales. Y con ello nos dimos cuenta de un sinfín de problemáticas. Por ejemplo, ustedes ya mencionaban algunas de ellas al comienzo, la mala conectividad de los estudiantes, la de nosotros también. Estudiantes que no tenían computador, que no tenían internet, espacios inadecuados para el teletrabajo, ya improvisación de esos espacios. ¿Cuántos de nosotros ahora no estamos en nuestras habitaciones conectándonos, estableciendo reuniones, teniendo clases? Bueno, también la adecuación de nuestras planificaciones y nuestro material de clase para el ámbito digital, en algo que nosotros no teníamos contemplado. Y quizás también otro ámbito que es muy complejo, que también lo abordaron ustedes al comienzo y Pablo también lo mencionaba, y es este establecimiento de vínculos con los estudiantes y los apoderados. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que también dar espacios para la contención emocional, el alto nivel de estrés, ya sea porque estábamos dentro de un contexto de pandemia y además de distanciamiento social y de una incertidumbre generalizada, evidentemente, que provocó que tuviésemos que repensar nuestros vínculos emocionales y también nuestras estrategias al respecto. Entonces, bajo esa coyuntura es que nosotros como fundación creemos que el ecosistema digital en realidad lo que nos está haciendo es interpelar a que avancemos hacia nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Donde la tecnología para nosotros no es
un elemento complementario. No es llegar y agarrar cualquier aplicación que encontremos y listo, la implementamos en nuestra clase y se resuelve el problema. Acá nosotros creemos que las tecnologías en el fondo lo que vienen a hacer es a tener un rol determinante y se vienen a quedar y nos vienen a cambiar estas metodologías. Y además también vienen a cambiar esta visión que nosotros quizás teníamos sobre la docencia online, ¿ya? Por parte de los estudiantes, por nosotros mismos y también por nuestros apoderados. Entonces, bueno, ahora continuando con lo que aparece aquí en la presentación, es que nosotros creemos que la implementación de un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial o digital totalmente en centros educativos que han sido como tradicionalmente presenciales debe hacerse desde una reflexión que nosotros podamos hacer de los diferentes elementos que componen nuestra comunidad, las estrategias, los roles, los recursos con los cuales cuenta la comunidad. El resultado de la reflexión que podamos hacer en conjunto debiese ser un nuevo marco de referencia sobre el modelo educativo, ¿ya? Lo cual obviamente va a impactar en los enfoques didácticos que, por ejemplo, nosotros podamos implementar. Esto obviamente se espera que fuese un plan quizás nacional de repensar la educación, pero sabemos que también parte desde nosotros mismos. Y quizás esta es una primera instancia para justamente atrevernos a pensar y a interpelar y a exigirle a la escuela un nuevo método, ¿ya? Y en eso creemos que un buen punto de partida es algo que Pablo ya lo venía mencionando, que es reflexionar a partir de estas habilidades que requiere este siglo XXI. Ya, bueno, la discusión global en los últimos años ha estado en torno a este tema, que nosotros consideramos que son habilidades que consideramos que son prioritarias para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse en plenitud dentro de este mundo global. Y bueno, el Mineduc también se apropia de ellas y habla de estas 4 dimensiones, que habla de las maneras de pensar, por ejemplo, que abordan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la innovación, etcétera. También habla de las herramientas para trabajar, que es particularmente la comunicación y la colaboración. Ustedes seguramente deben estar pensando, por ejemplo, en el objetivo de aprendizaje transversales o en las habilidades que impulsan las bases curriculares. Bueno, también en las herramientas de trabajo, bien digo, la alfabetización digital, la tecnología de la información, etcétera. Y también las maneras de vivir en el mundo, el ser un ciudadano global y responsable. Entonces, para pensar la escuela como desde este enfoque, es que nosotros creemos que debe haber, bueno, claramente un cambio en el paradigma educativo y eso interpela directamente al rol del profesor y del estudiante. El profesor es fundamental porque es quien va a formar y a validar estas habilidades, va a desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes, va a desarrollar este pensamiento crítico, va a formarlo en el trabajo, no sé, y en la interpretación de grandes cantidades de datos, por ejemplo, que es lo que nos genera constantemente el mundo digital. Y además le va a permitir como afrontar problemas que quizás ni siquiera existen actualmente, pero que sí se van a dar en un futuro no tan lejano. Y así también el aprender a formarse y seguir aprendiendo durante toda la vida. Entonces, bueno, y si situamos este desafío en una educación semipresencial, creemos que el aula es el espacio donde el estudiante debe desarrollar un aprendizaje mucho más autónomo y además debe desarrollar ese espíritu crítico un espíritu crítico que es el que globalmente hemos acordado que es una de las habilidades que debiese desarrollarse, ¿ya? Y también, bueno, se espera que el docente, como bien aparece allí, tenga un rol moderador y facilitador del aprendizaje, mientras que los estudiantes tengan un rol más activo. Y eso en el fondo es quitar o desenmarcarse de este modelo más tradicional del cual, bueno, todos somos protagonistas porque nacimos en ese modelo de estar sentados escuchando a un profesor como estudiantes, luego quizá lo hemos vivido algunos como apoderados, también escuchando al profesor como expone, y luego nosotros muchas veces replicamos esas prácticas porque están súper arraigadas en nosotros. Pero la pregunta que queda pendiente es, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esto? Es un desafío gigantesco, yo no vengo a descubrir la rueda acá, esto lo vienen diciendo todos hace mucho tiempo, nosotros también
probablemente el año pasado nos sentimos como incómodos con esta estructura más tradicional porque no nos funcionaba en el Zoom. Entonces ahí donde nosotros creemos que se debe transformar la práctica docente. ¿Y cómo se logra eso? En primer lugar, creemos que hay que utilizar diversas herramientas que puedan apuntar a, como yo ya les vengo diciendo, el pensamiento creativo y crítico. Por ejemplo, utilizar rutinas y destrezas, mini proyectos, procesos de indagación, atreverse a la metodología, por ejemplo, del aula invertida, a la gamificación, etc. Por otro lado, también queremos que el estudiante tenga un rol protagónico. ¿A través de qué forma? Implementando, por ejemplo, o dando la posibilidad de espacios dialógicos, fomentando la discrepancia, los debates, o por ejemplo, no sé, utilizando otras herramientas que apunten a lo que es el pensamiento divergente y creativo. Y finalmente, creemos que algo muy importante a tener en consideración es que, a propósito de que estamos súper expuestos a las pantallas, creemos, y esta es una recomendación que desde la Fundación lo hemos venido pensando, de cómo, por ejemplo, si estamos de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde expuestos a las pantallas, cómo hacer de que nuestros estudiantes, por ejemplo, reduzcan esta alta exposición, y nosotros apuntamos a que al menos un 25% de la clase a la semana se pueda realizar de manera análoga en la casa, a través de otros mecanismos que no sean necesariamente el computador, teniendo experiencias de aprendizaje personales. ¿Cómo creemos que se puede llevar adelante esto? Por ejemplo, lecturas, con guías, con cuestionarios, elaboración de proyectos, trabajos con textos de estudio, etc. Bueno, para profundizar un poquito más en estos desafíos, es que ahora voy a indagar en estrategias y herramientas prácticas que ustedes pueden implementar en las diferentes partes de una clase, la introducción, el desarrollo y el cierre. Y que también pueden ser implementadas en la modalidad presencial y digital o híbridas, ¿ya? Y que ustedes además, bueno, obviamente pueden complementar con toda la experiencia que seguramente han adquirido en un año, o sea, imagínense, en un año de clases online, ustedes ya, seguramente muchos de ustedes son muy expertos y han adquirido una serie de competencias gigantescas. Y bueno, lo que yo a continuación les vengo a entregar tiene que ver parte con mi experiencia, lo que hacemos con la fundación, y que ustedes pueden probar, desestimar, de acuerdo a la realidad educativa de cada uno. Pero que el objetivo y lo que buscamos nosotros es, obviamente, promover aprendizaje significativo en nuestros estudiantes y, por otra parte, desarrollar aquellas competencias que requiere el mundo actual. Entonces, bueno, las consideraciones generales que se deben tener como para clases semipresenciales, en primer lugar, es diversificar las metodologías para dinamizar el aprendizaje. Ya creemos que las actividades tienen que ser variadas e interesantes, que representen un reto, que faciliten la motivación de los estudiantes y su activación, porque es bien fácil apagar la pantalla y quedarse dormido o irse a cualquier otro lado y, claro, marcar presencia, pero no estar ni ahí con la clase del profe. ¿A cuánto no nos pasó eso? Entonces, ¿cómo creemos que se puede llevar adelante algo así? Por ejemplo, la implementación del modelo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué siempre recomendamos eso? Y desde donde nosotros también nos posicionamos, porque creemos que, en primer lugar, bueno, establece una serie de etapas donde los estudiantes pueden trabajar colaborativamente, responsable y de manera crítica. Y además, creemos que es pertinente o se ajusta bastante bien a esta educación a distancia, y además creemos que le viene bien a esta priorización curricular que propuso el Ministerio, ya que permite que los estudiantes, bueno, trabajen por etapas, a un ritmo de acuerdo a sus necesidades, a sus tiempos. La cantidad de contenido es menor, por lo tanto se pueden focalizar en ciertas problemáticas o temáticas que les llamen la atención. El profesor en este tipo de metodología adquiere efectivamente un rol de asesor u orientador, y los estudiantes trabajan de manera autónoma y colaborativa, ¿ya? Y bueno, a través de estas herramientas que ya Pablo les comentó, por ejemplo, Classroom, que es el más usado por todos nosotros y más conocido. Y bueno, y obviamente porque la ABP lo que busca es que los estudiantes puedan posicionarse en situaciones o problemáticas de la vida cotidiana, y eso lo hace tremendamente atractivo. Bueno, además, también una consideración muy importante para la semipresencialidad o los modelos híbridos es que, y alguien lo mencionaba ahí en un comentario, el considerar que existen dos momentos en estas clases.
el aspecto sincrónico y el aspecto asincrónico. El sincrónico, el que estamos viviendo nosotros ahora, que lo podemos vivir en la sala de clase de manera presencial o bien a través de la interacción de las pantallas. Y por otro lado está el asincrónico, donde nosotros a través de distintas plataformas, como también puede ser el Microsoft Teams, Classroom y otras más, podemos interactuar de manera remota y más a los ritmos de los estudiantes. Ahora, yéndonos y ya porque nos queda poquito tiempo, a estas partes de la clase, a estrategias como de inicio, desarrollo y cierre, es que en el inicio, bueno, obviamente para una clase sincrónica que podamos tener por Zoom, Meet, Jitsi, o en la clase o en el aula misma, bueno, obviamente lo primero es presentarse, saludar a los estudiantes, pasar asistencia, es súper importante siempre. Meet hoy día ustedes descargan una extensión, pueden, la implementan en sus navegadores y pueden tener la asistencia de manera automática. Zoom también tiene esa funcionalidad donde ustedes pueden descargar un documento con la asistencia y no tienen que estar a mano, y ahí se lo solucionan un aspecto fundamental de nuestra gestión docente a través de la tecnología. También algo que siempre recomendamos es el tema de las normas de convivencia. Quizás no es tan... en la sala de clases presencial no era tan obvio quizás repetir ciertas normas porque a veces eran las consensuadas por todos, pero en el ámbito digital son muy distintas las normas que debiesen darse con respecto a lo que vivimos presencialmente. ¿A cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos pasó, como les decía, que los chiquillos se quedaban dormidos, estaban en otra, se ponían a saludar por el chat, a contar chistes, no sé? A mí me pasaba que me hablaban de cualquier cosa porque estaban, bueno, o tenían en sus piezas, estaban con sus hermanos, etcétera. Y tenemos que poner normas, o inclusive estudiantes de otros cursos se integraban a nuestras clases y así pasan una serie de dinámicas que no son las apropiadas. ¿A cuántos quizás no les pasó que tomaban pantallazos, luego hacían memes de las caras de los compañeros, stickers de los profesores y se los mandaban por WhatsApp? Todo ese tipo de cosas nosotros las debemos evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre previniendo, siempre estableciendo normas consensuadas que podamos conversar con nuestros propios estudiantes, y obviamente ojalá sea una política institucional. Bueno, obviamente siempre recordar que debemos grabar nuestras clases para después tener un registro que podamos subir, por ejemplo, para aquellos que no se pudieron conectar a través de canales de YouTube, por ejemplo, y que se pueden linkear a Classroom, así que ahí viene súper bien como el juego que se pueden hacer con esas herramientas. Obviamente en la presentación de la clase, tal como lo hemos hecho nosotros, hablar del tema, esclarecer el objetivo, ya que de esa manera el estudiante tendrá clarísimo de qué se va a tratar esa sesión, motivarlos. Siempre hemos dicho que es muy importante, el aprendizaje significativo se da a partir de instancias de motivación. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, no sé, jugar en línea. Está Kahoot, está Quizzes, que son herramientas con las cuales nosotros podemos hacer un mini test que son divertidos, tienen hasta música que los lleva a poner en un espacio de juego y que puede dar un muy buen punto de inicio para los estudiantes y que marca las diferencias claramente y que de hecho puede ser aún más atractivo el espacio virtual que de lo que estábamos acostumbrados en lo presencial. También implementar desafíos o rutinas de pensamiento. Por ejemplo, no sé, el antes pensaba, ahora pienso. Otras también, no sé, el Mentimeter también es muy útil, está en inglés, no sé, yo tengo automático mi Google Chrome que me traduce las cosas, así que ahí también lo pueden implementar. O también, bueno, lo clásico, un video de YouTube cortito. En la actualidad, desde el 2020 hasta ahora, se han hecho un sinfín de videos que ustedes ahí pueden explorar y que sirven muchísimo para el inicio de la clase. Luego en el desarrollo, creemos que lo importante es tener poquitas actividades, pero que podamos profundizar ciertas temáticas. ¿Qué creemos que o les recomendamos implementar? Bueno, el uso de destrezas de pensamiento, por ejemplo, el parte y todo, el de compara y contrasta, el de toma de decisiones, que ustedes ahí lo pueden googlear y van a encontrar como incluso planillas con las cuales pueden implementar esos usos de destrezas. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Tendrán alguna pregunta? En ese caso que lo hagan a través del chat, sino para que pues, se pueda silenciar. Muchas gracias. Bueno, también
siempre recomendamos que la exposición del profesor dentro del desarrollo sea menor, que se privilegie las actividades donde el estudiante pueda participar y pueda tener un rol mucho más activo. También el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores, como, no sé, analizar, actividades que le permitan contrastar, evaluar, sintetizar, etcétera. Desarrollar preguntas abiertas, bueno, obviamente si preguntas, si dejas el espacio para el diálogo, vas a llamar la atención de los estudiantes, implementar foros. Muchas herramientas Classroom tienen la posibilidad de que tú puedas, por ejemplo, generar debates, trabajos colaborativos, etcétera. Bueno, y también creemos que es importante, obviamente, como ya hemos venido diciendo durante todo este rato, que los estudiantes ojalá tengan mayor autonomía y puedan ser protagonistas en la construcción de sus aprendizajes. ¿Qué recursos? Bueno, hay para el desarrollo de una clase, no sé, los mapas conceptuales, hay hartas aplicaciones que ustedes pueden explorar, que incluso pueden desarrollar mapas conceptuales colaborativos, pueden, no sé, trabajar con laboratorios virtuales, con, no sé, materiales propios de la clase. Hay yo soy del área de la historia, hay unas líneas de tiempo interactivas muy entretenidas, que inclusive a mí me entusiasman, así que ahí se las recomiendo. Y ya para lo que tiene que ver con el cierre de la clase, bueno, obviamente las conclusiones son fundamentales. ¿Para qué? Para que podamos verificar los aprendizajes de la sesión, hacer un mini recuento de los principales aprendizajes. Incluso a veces, muchos de nosotros, bueno, yo en muchas clases, ¿qué es lo que hacía? Les pedía a los estudiantes, yo no daba el objetivo al inicio de la clase, nunca lo daba, y al final, ¿qué hacíamos? Tratábamos de construir como entre todos qué objetivo había sido el de la clase, a través de Mentimeter, por ejemplo. Entonces ahí todos escribían, y como es anónimo, a nadie le da vergüenza equivocarse, porque claro que da un poco más de temor activar el micrófono, decir algo y quizás equivocarse, ¿ya? También aprovechar espacios para la metacognición. ¿Qué recursos creemos que son buenos para esta instancia? Por ejemplo, la escalera es justamente la metacognición, el qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otra ocasión lo podría usar. Ahí también en internet se pueden encontrar con hasta imágenes súper entretenidas que pueden implementar en sus presentaciones o que incluso pueden imprimir, no sé, si es que lo quieren hacer de manera más análoga o proyectar, qué sé yo, y pueden trabajar eso con los chiquillos. Eso como para un cierre de una clase, también, no sé, usar las mismas estrategias como de gamificación, como quizzes, que puede servir para el cierre. ¿Qué otras consideraciones creemos que son súper importantes para las clases semipresenciales? Establecer las instrucciones claras y precisas para el desarrollo de las actividades. Eso creemos que es fundamental, tanto para lo que se vaya a hacer durante la clase asincrónica. De hecho, nosotros recomendamos siempre que ustedes planifiquen quizás la semana, establezcan claramente los espacios sincrónicos, asincrónicos, qué se va a hacer en cada uno de ellos y cuáles van a ser las instancias evaluativas de ellas para que los chiquillos, eso les da autonomía a los chiquillos, saber hacia dónde van a ir les genera mucho más autonomía y tenemos que acostumbrarlos también a eso, porque no se nace sabiendo ese tipo de habilidades. Por otra parte, es indicarle a los estudiantes como una estrategia de autocuidado cuáles son los medios y los horarios por los cuales se van a mantener la comunicación. Muchos de nosotros, en lo apresurado que se dio toda esta transformación digital de los colegios, pasamos muchas veces a nuestros números de celular y cuántos de nosotros no recibimos WhatsApp hasta las 12 de la noche, correos durante toda la noche. Le podemos incluso enseñar a los chiquillos a programar sus correos. Quizás ellos, claro, se atrasarán en enviar su trabajo, pero pueden programar para que de tal forma a las 8 de la mañana nos llegue la notificación y sea una práctica que no solo repercuta en una buena convivencia, sino que también en un autocuidado. También, bueno, obviamente crear grupos cerrados, quizás en redes sociales. Muchos de nosotros también ocupamos el WhatsApp porque las compañías de teléfono nos otorgan minutos libres para eso, lo cual es muy beneficioso para los estudiantes que no tienen, por ejemplo, internet. Y como no podemos ir a estos lugares donde antiguamente había internet para todo, como un café literario, qué sé yo, una biblioteca o incluso el mismo colegio, bueno, quizás establecer grupos cerrados en las redes sociales y además establecer muy claramente las normas de convivencia. Invitar a los chiquillos a que siempre puedan dar a conocer sus dudas,
pero en los horarios y los medios correspondientes y crear los foros de discusión, ya que eso siempre ha dado muy buenos resultados. Y eso, y me quedan 5, bueno, nos quedan 5 minutitos, no sé si el Pablo está por ahí, para que ya demos el espacio para lo que es la última. Pablo se desconectó, ¿o no? ¿Está por ahí? No, de aquí. Ahí estás, te habías perdido. Para que puedas proyectar la última pregunta y ahí podemos recoger opiniones y luego hagamos una ronda de preguntas. Harto se comentó por el chat, yo ahí Sí. alcanzaba a ver, pero no Bueno, estaba tan al pendiente, ahí para que podamos bueno, responder eso. el trending topic del día fue el tema de la asistencia por Meet, como que parece que varios quedaron así como, ¡ay, se puede hacer la asistencia por Meet! ¿Qué solución más práctica? Sí, efectivamente hay muchas soluciones y esto es bien interesante de lo que planteaba Carolina. Mientras paso de una pantalla a otra, me gustaría que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, la pueda hacer a través del chat, o si se atreve a hacerlo en cámara, bienvenida. Pueden ir levantando su manito ahí con los iconos que tiene el mismo Zoom. Pero hay algo súper importante de lo que decía Carolina, que tiene que ver con que hay una variedad amplísima de herramientas que pueden simplificar el trabajo docente. Eh, la invitación es a explorarlas, a perderle el miedo, y que de alguna manera tengan la posibilidad de que estas herramientas faciliten justamente su labor docente. Están desarrolladas específicamente para esas condiciones, para poder apoyar su labor en el espacio docente. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pueden hacerlo, pueden levantar la manito ahí con que abajo aparece una que dice reacciones, un botoncito. Mira, puedes ir leyendo tú, Caro, mientras están en el chat algunas, cómo se puede disminuir la carga docente. Esa yo creo que es una tremenda pregunta para la Caro. ¿Cómo se puede disminuir? Bueno, en primer lugar, yo creo personalmente que el tema de las clases asincrónicas, bien implementadas, da la posibilidad de que tengamos efectivamente, quizás se disminuya un poco lo que es la carga. Por ejemplo, la retroalimentación de un trabajo que nosotros podamos dar en el momento asincrónico, ¿cómo lo podemos hacer para que, porque el hacerlo estudiante a estudiante es súper agotador, en aulas que son de 45 chiquillos. Por ejemplo, que recomendamos usar el podcast. Nosotros, el podcast nos fascina, es una herramienta que a los chiquillos, muchos de ellos utilizan, lo escuchan, y que ustedes en 3, 4 minutos, con estas estrategias mucho más dinámicas, pueden hacer una retroalimentación general, que no implique, por ejemplo, que ustedes se tengan que grabar necesariamente con la cámara. O también pueden hacer la estrategia de grabarse por Meet y luego la suben a YouTube y la linkean con Classroom. Otra estrategia claramente que nos va a disminuir la carga es usar Classroom. A mí me fascina. Por ejemplo, evaluaciones a través de Google Forms nos entrega una reportabilidad automática. Nosotros por Classroom, por Google Forms, podemos inmediatamente mandarle a los chiquillos su nota y hacer, por ejemplo, mandarle inmediatamente un link con el podcast que hemos creado o el video con la retroalimentación. Claramente, otra estrategia es el trabajo colaborativo entre los docentes y la comunidad. Tenemos que estar súper bien apoyados por nuestra institución. Ahí, ojalá eso se pueda siempre abordar, tener claramente nuestros correos institucionales activos, que estén linkeados estas herramientas, poder dejar algunas nomás. No es necesario que exploremos todas las herramientas digitales y que seamos así, no sé, influencers de las herramientas digitales. Con que nosotros tengamos las que nos hagan sentir más cómodos, ya eso nos va a ir facilitando un poquito más la pega. Yo era fanática del Google Form y lo usé muchísimo porque además me permitía replicar las evaluaciones. Yo ponía en aleatorio las preguntas y luego le iba entregando a diferentes cursos. Ahí mismo yo podía hacer retroalimentación manual, podía incluso después que a ellos les llegara el reporte de otro tipo de retroalimentación, y podemos trabajar colaborativamente con los colegas. Eso para mí, yo creo que, bueno, claramente esto es un trabajo que no depende netamente de nosotros. Yo creo que si nosotros nos ponemos esa misión de manera individual, lamentablemente quizás no alcancemos de manera tan rápida
la sobrecarga laboral que tenemos, pero sí es muy importante que colaborativamente como comunidad podamos hablar de estos temas. Y yo creo que hoy día estamos en un momento crucial para hacerlo. Muchos de nosotros quizás nos enteramos que la Comuna de Santiago se iba a cuarentena, las clases van a tener que volver al espacio digital y es ahora el momento en que podamos hablar con nuestros jefes técnicos, con nuestros coordinadores, con nuestros colegas y repensar también las estrategias para que podamos justamente autocuidarnos. Y lo que yo siempre recomiendo, horarios y canales oficiales de comunicación, porque lo que va a bajar también la pega es efectivamente el que sepamos decir hasta acá nomás llega. Este es mi horario y aunque sean cuestiones muy extraordinarias, podamos llegar hasta ahí. Creo que José Piña había levantado la mano. Sí, yo también vi a José Piña. Yo también. Hola colegas, buenas tardes. Mi nombre Anita es José. después. Ya, soy del Colegio Bicentenario, Colegio Panquehue, ya. Siempre se habla del aprendizaje activo del alumno, ya, pero me ha tocado a mí que muchas veces yo cuando estoy haciendo clase online con cámara abierta de los niños o cámara cerrada, porque tampoco no se les puede obligar a activar la cámara, pero muchas veces les cuesta a los niños o a los alumnos o a los estudiantes poder participar en clases. No sé si les faltará, bueno, autonomía o vergüenza. Entonces, yo creo que ahí pasa a ser un rol fundamental la herramienta que estaba presentando usted, señorita Carolina, del Meter, todo eso, esas aplicaciones, para hacer una retroalimentación y llegar también a la metacognición. Hacer un buen cierre de clase, pero de que a mí me ha costado, de que cuesta muchas veces que a los niños hoy en día les falta mucha autonomía, preguntan de principio a fin, eso. Hay un tema ahí interesante, profe, y tiene que ver con, también desde el punto de vista de la neurociencia, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de construir un espacio de confort para que los estudiantes se sientan contenidos, protegidos y cómodos a la hora de interactuar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando uno de los chiquillos o chiquillas se atreve un poco a dar el paso a interactuar, están como por abajo, así como tirándole bromas o oye, ¿para qué habláis? ¿Te queréis lucir? O cosas por el estilo. Entonces, es importante desde el punto de vista de la convivencia la posibilidad de poder construir espacios de confort. Hay un ejemplo, lo voy a poner bien sencillo, pero básicamente cuando el cerebro está asustado, preocupado por alguna razón exterior, lo que hace es disminuir y bloquear los procesos de sinapsis. Básicamente lo que hacemos es que bloqueamos el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que el niño o la niña se sienta cómodo para poder aprender. Entonces, una de las misiones también que tenemos, una más de las miles que tenemos, es poder construir un espacio confortable para que nuestros niños y niñas se sientan atraídos a aprender, cómodos de opinar y cómodos y seguros de participar. Creo que ese es un tema. Y justamente estas herramientas donde muchas veces lo pueden hacer de forma anónima, donde pueden no necesariamente tener que hablar, porque hay muchos que se complican con el tema del hablamiento, como dicen. Y lo que de alguna manera empieza a suceder es que estas herramientas permiten que estos niños puedan interactuar activamente sin necesariamente tener que ser partícipes de la interacción de la clase en términos presenciales o discursivos. Entonces ahí tenemos algunas herramientas. Veo que hay varios que ya están respondiendo. Maravilloso. Había una otra pregunta que era de Anita. Anita, yo la vi por ahí, ahora que estoy compartiendo pantalla como que ya no la veo, pero si puede prender su micrófono, Anita, bienvenida. Yo aquí estoy. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí sale mi nombre, soy Anita Chepillo, soy jefe técnico del Liceo Fernando Viñada Marín, que es de la comuna de Coquimbo, del sector de Tierras Blancas, ¿ya? No ingresé a las 3 de la tarde como estaba prevista esta charla, pero sí lo que pude escuchar
yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Carolina con respecto a las diferentes herramientas digitales que tenemos en estos momentos para poder hacer nuestras clases. Pero mi pregunta va precisamente que nuestros profesores o nuestros docentes, no todos saben manejar estas herramientas. Tenemos una gran cantidad de profesores que no son nativos digitales. Entonces, cuesta, hasta el momento son muy pocos los que pueden, yo estoy hablando de mi experiencia dentro de mi establecimiento, ¿ya? Ahí hemos tenido profesores jóvenes, milenios, unos más jóvenes, que han hecho, como dijo Carolina, trabajo colaborativo, de que los profesores aprendieran a usar diferentes herramientas, pero aún así es difícil. Incluso yo, que tampoco soy una Lola, me cuesta trabajar con las diferentes herramientas, incluso el poder buscar esa herramienta. Muchas veces uno tiene, claro, dicen en internet, busquemos acá, pero no lo sabemos hacer, o no sabemos cómo poder trabajar con esas herramientas. Entonces, ahí yo creo que tenemos una gran falencia, que en estos momentos las políticas educacionales de nuestro país no nos han cubierto eso. O sea, claro, nos dicen las clases presenciales frente al estudiante todo el día, prácticamente es todo el día frente a una pantalla, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, pero nadie nos ha dicho el cómo tenemos que hacerlo, ¿ya? Porque yo en estos momentos pertenezco a la Servicio Local de Educación del SLEP, nuestro establecimiento, y nadie de ahí del SLEP ha dicho ya, hoy día le vamos a hacer a todos los docentes una capacitación. La otra vez hicieron una capacitación de Classroom, pero la capacitación de Classroom lo hicieron en horas de que los docentes estaban en clase. Entonces, ¿cómo podían ellos ingresar a esa capacitación si estábamos en clase? También otro punto ahí es con respecto a los estudiantes. Los chicos de ahora, claro, nosotros decimos son nativos digitales, pero también yo me he dado cuenta que los chicos sí saben la parte de las redes sociales, pero lo que tiene que ver el trabajo con todas estas herramientas, no lo saben hacer. Incluso el puro hecho de poder poner estas clases a través de Zoom, de Meet, hay que explicarle a los niños, hay que empezar con eso primero y decir cómo se entra, que los correos institucionales, que hay que tener una clave. Entonces, todo eso encuentro yo que en estos momentos está jugando en contra, y nosotros los docentes estamos haciendo lo que podemos hacer. O sea, yo creo que todo lo que estamos aquí, estamos trabajando y estamos haciendo lo que nuestros medios, nuestras cosas, nos dan para poder realizarlo. También otro punto es el asunto de Internet. A nosotros nadie nos ha dado tampoco Internet para trabajar. Tenemos que trabajar con el Internet que tenemos en nuestras casas. Muchas veces esas conexiones con Internet, porque nos ha pasado a nosotros, que nuestros docentes no tienen un buen canal de Internet, se les cae el Internet, se van a negro, ahí están los niños, ni siquiera los estudiantes. Nosotros, la gran cantidad de estudiantes que tenemos en estos momentos son estudiantes vulnerables, tenemos casi el 100% de vulnerabilidad, y no tienen el artefacto o el dinero para comprar los chips y conectarse, conectan con los teléfonos que tiene, y eso hace un gastadero de minutos, porque eso es, y que se le termine el plan o los minutos y hasta ahí no me llegan las clases. Entonces Sí, yo no sé. yo creo que has dado en el clavo en las conclusiones que has definido, Anita. Respecto del primer punto, hay un proceso muy paulatino que se está empezando a desarrollar, que tiene que ver con la alfabetización digital propiamente tal, el cómo entregarle las habilidades a los docentes para que puedan utilizar las herramientas tecnológicas. En ese sentido, nos pueden escribir, nosotros estamos capacitando a casi todo el territorio en estos momentos, principalmente en la educación pública. Nosotros tenemos un mandato de trabajo para la educación pública, por lo tanto están abiertos nuestros canales por si requieren apoyo en la medida de profundizar
justamente lo que hemos estado conversando, desde el G Suite completo hasta las distintas herramientas y las nuevas metodologías. Tenemos cursos para todo ese tipo de acciones. Por lo tanto, están abiertos y trabajamos incluso con algunos SLP que están activos hoy. Ahora, por otro lado, el tema de los estudiantes es justamente uno de los temas más delicados que tenemos que ver y que confluye entre lo del entusiasmo, por un lado, y las dificultades técnicas de poder acceder a la conexión adecuada. Creo que tenemos muchos desafíos todavía que resolver, pero esto es un punto de inicio y nosotros siempre planteamos que la pandemia de alguna manera genera un proceso de transformación digital acelerada. Lo que hace es ponerle como un acelerador al proceso que veníamos llevando y que de alguna manera nos está permitiendo poder observar todas las brechas y deficiencias que hemos tenido en estos años, pero que también nos está mostrando cuáles son las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que tenemos también en ese sentido. ¿me permites, por favor, Pablo? Mira, una sola cosa más, y discúlpenme, ¿ah? Es con respecto porque estoy ahogada de estar. Ahora, por ejemplo, nosotros, en la parte del sector público, como dices tú, todo sale de nuestros PME, todo sale de nuestros PME. Ahora, nos dijeron que teníamos que darle los chips a los niños, ya. 42.000 pesos por cada chip de nuestro PME, donde un establecimiento como el nuestro, que tiene casi 500 estudiantes, a 42.000 pesos, porque tenemos que darle a todos, más a nuestro docentes o funcionarios, nuestro PME se nos va a ir toda la plata y nos vamos a quedar, incluso vamos a quedar debiendo. Entonces, todas las cosas, incluso hasta la parte, todo lo que era el material sanitario, de prevención, de higiene, también del PME. Entonces, ¿quién nos da la educación pública? Todo eso está saliendo de nuestros PME, de nuestras platas. Sí. Entonces, no No, sé. efectivamente, y de hecho hay un tema súper delicado y nosotros también estamos apoyando mucho en ese sentido que tiene que ver con la redefinición presupuestaria. Justamente lo que dices tú, mucha de las plata está teniendo que salir del PME, mucha gente está teniendo que echarle mano a la SEP, al FAEP, por suerte se han ido flexibilizando esos procesos de contratación, pero efectivamente también hay un tema súper delicado que a los equipos de gestión se le está haciendo muy pesado el tener que echarle mano a recursos que permanentemente estaban destinados a otras tareas y generar un nuevo proceso de priorización presupuestaria. Efectivamente hay un tema que tenemos que ir relevando y que las autoridades también de a poco han ido flexibilizando en la medida en que han ido permitiendo que estos gastos se puedan imputar a temas como el FAEP o el CEP, que antes estaban un poco más limitados. Pero sí, efectivamente hay un tremendo desafío en términos presupuestarios para hacernos cargo de las deficiencias que nos ha evidenciado la pandemia. Solo para ir cerrando, porque en honor al tiempo me están diciendo por interno que debemos despedirnos. A nosotros siempre nos encantaría hablar muchísimo más con ustedes. Muchísimas gracias. Quería compartir algunas de las reflexiones que están en la pantalla, no sé si las han podido ver. Me parece que muchos están entendiendo muy bien que los principales desafíos tienen que ver con cómo nos adaptamos. Hay un concepto importante que tiene que ver con la resiliencia y la adaptabilidad que tenemos desde las comunidades educativas. Contener y guiar educacionalmente y emocionalmente. Hay cosas bien interesantes que tienen que ver con eso. Que los profesores perdamos el miedo a las tecnologías, administrar de forma sana la energía, eso es súper importante. No tenemos para qué pensar en clases de 1 hora y media de forma virtual. Podemos perfectamente pensar en un input de 20 minutos, dejarlos trabajando en la casa y volver 20 minutos al cierre. O sea, tenemos que diversificar nuestras metodologías también de aprendizaje. Que todos los alumnos tengan accesibilidad a las tecnologías es el gran desafío que tenemos. Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones y con las empresas de telecomunicaciones justamente para poder llegar a esos, lo que se llaman las zonas rojas de conectividad. Ustedes pensarían que solo en las regiones, en las provincias, no. Dentro de la región metropolitana tenemos más de 27 zonas rojas que no tienen ningún tipo de conectividad. Y eso es muy delicado. Entonces, la verdad es que tenemos un tremendo desafío ahí. Aprender a vivir en un medio que está en constante cambio. Creo que me quedo con esa reflexión. Los invito a que, si quieren tener más antecedentes respecto del trabajo que estamos haciendo con las comunidades educativas, nos escriban, vamos a dejarles nuestros emails
Caro, si puedes ahí escribir nuestros email, el carolina@nativosdigitales.org, educación@nativosdigitales.org. Pueden visitar nuestra página web, todo eso lo estoy escribiendo aquí en el chat, nativosdigitales.org. Yo soy medio monofuncional, entonces no puedo hablar y escribir a la vez. Pero lo estás haciendo tú, ya. Perfecto. Solo puse la dirección Y ahí dejo web. mi correo. Ahí la Carolina dejó su correo. La Carolina es la que está trabajando directamente con los colegios. Estamos muy disponibles para ayudarlos. Sabemos que es un periodo complejo. Les deseamos lo mejor. Ojalá tengan un año menos agotador que el último que tuvimos, en el que nos tuvimos que sacar la cresta, básicamente, para poder hacer bien la pega. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo, agradecemos que sigan haciendo esta labor preciosa de la docencia, confiamos que vamos a ser capaces de adaptarnos a este nuevo proceso y los dejamos súper invitados a que compartan sus experiencias, se comuniquen con nosotros y que podamos construir un mejor proceso educativo en este año 2021. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a Pablo. todos. Muchas gracias, Caro. Nos pasamos un poquito de la hora, pero realmente fue una charla que da para reflexionar mucho. Sobre todo que estamos viendo estos últimos días que estamos retrocediendo de fase y vamos a tener que volver a una educación digital. Y vamos a tener que seguir buscando alternativas para que las clases sean más efectivas, para que sean más entretenidas, para que sean menos agotadoras para los niños y menos agotadoras también para los profes. Así que, de verdad, agradecerle a todos la participación. El chat estuvo prendidísimo. Mucha participación, mucha conversación entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos, los profesores se compartieron experiencias y eso sin duda que es muy valorable. Así que, gracias Carolina, gracias a Pablo. Y aprovechamos de comentarles que esta charla va a quedar grabada. En los próximos días la van a poder revisar en las redes sociales de MOETP. Y como saben, estamos siempre dispuestos a poder escuchar sus sugerencias. Si creen que tienen alguna debilidad o que los podemos apoyar en algún tema específico, bienvenidos de poder escucharlo y bienvenidos de poder trabajar en algún proyecto o programa que pueda responder a las necesidades de las comunidades escolares. Así que muchas gracias a todos por su participación y que tengan una muy bonita semana.